y bienvenidos a una edición más de EY Talks. Hoy contamos con la participación de Marina Val. Ella es socia en Consultoría en Servicios Financieros, y Gerardil Coronel, quien es gerente senior de la práctica de tecnología también en servicios financieros para la región. Ellas vienen a contarnos hoy un poco cómo está el panorama de lo que son las fusiones y adquisiciones en el sector financiero. Bienvenidas. Gracias. Gracias, Priscila. Empecemos, Marina, contando, se escucha mucho sobre el tema de fusiones y adquisiciones. ¿Cómo está el panorama actual? Bueno, fíjate que en este momento en la región estamos viviendo, digamos, como una ola donde estamos viendo a muchos clientes que están en esa fase de prospectación, de identificación de posibles targets para avanzar en procesos de adquisición. Y eso tiene que ver un poco, uno, con el interés de crecer y de crecer, digamos, de manera, como decimos nosotros, inorgánicamente. Y por otro lado, apoyar, digamos, esos esfuerzos de expansión que pueden tener los clientes, tanto para adquirir pues nuevos segmentos de clientes, posicionarse en nuevas regiones o simplemente pues expandir más allá de la frontera sus operaciones en la región. Entonces, eso, acompañado también del peso de la regulación y de todo el esfuerzo que significa poder cumplir con los entes reguladores en la entrega de reportes y en el cumplimiento de todo lo que es el marco regulatorio, pues hace que ciertas organizaciones estén evaluando, sobre todo las de mediano o pequeño tamaño, estén considerando la posibilidad de unir esfuerzos a otra organización mayor que, digamos, tome ventaja de sus capacidades, de su segmento de mercado, de su posicionamiento para continuar creciendo juntos, ¿no? Y en este panorama actual que estamos viviendo, ¿cuáles son los principales retos que tiene una entidad que quiere empezar un proceso de fusión y sobre todo cuáles son las claves del éxito para lograrlo de una forma efectiva? Sí, fíjate que nosotros, por ejemplo, en EY tenemos una línea de servicio que es TAS, Transaction Service Advisory, que está enfocada y especializada en ayudar a los clientes a identificar el target correcto. O sea, es como cuando tú vas a comprar una casa nueva, o sea, no todas las casas te sirven. Claro. Entonces, de acuerdo a tu necesidad, de acuerdo a tu presupuesto, de acuerdo a los planes que tú tengas, pues entonces tú vas a tener una necesidad u otra que satisfacer. Entonces, el tener un buen advisor que te ayude a escoger precisamente la institución adecuada y que va a complementar mejor lo que es tus capacidades actuales, pues ayuda un montón a que tú vayas, digamos, sobre camino seguro. Una vez que se decide cuál es la organización que vas a adquirir y conversas con ella y finalmente cierras el acuerdo de compra, entonces allí es donde entramos nosotros, el equipo de FCO, que básicamente lo que hace es integrar las dos entidades. Los bancos, una vez que tú compras una institución financiera o una vez que la institución es comprada, no puede seguir operando de manera aislada o como venía haciéndolo antes, sino que los objetivos de la integración tienen que ver con, digamos, fusionarse, tomar lo mejor de los dos mundos y continuar avanzando en lo que es pues la estrategia de la organización adquiriente, ¿no? Entonces, uno de los elementos importantes allí es que cuando ya vas a comenzar el proceso de integración, pues tener como ciertas reglas de juego claras. En primer lugar, poder entender qué estás y poner en blanco y negro qué estás persiguiendo con esa adquisición, de manera que cuando vayas a hacer la integración tú preserves el valor. Lo que tú compraste necesita ser cuidado para que no se vaya a deteriorar en el tiempo. El otro elemento importante es integrarte rápido, ¿no? Nosotros siempre decimos que lo perfecto es enemigo de lo bueno. No puedes hacer una integración perfecta, pero sí puedes hacer una integración buena a tiempo, lo cual te garantiza que vas a preservar el valor de esa entidad. El otro elemento importante es tener sponsorship interno. El alto nivel, el C-level de la organización tiene que estar claro en cuáles son las prioridades. Y durante todo el tiempo de integración, de alguna manera yo parqueo lo que son mis necesidades de innovación o lo que son mis estrategias de negocio para focalizar toda mi energía en ese proceso de integración, para hacerlo rápido. Y una vez que nos integramos rápido, que es algo que nosotros le repetimos mucho a los clientes, pues ya cruzaste la acera y ya estás del otro lado para comenzar a, bueno, nuevos segmentos, nuevas estrategias, innovación y ya continuar con lo que sería pues tu estrategia ya ahora de crecimiento orgánico, que es la penetración de los clientes, cross-sell, etc. Otro elemento importantísimo es preservar el talento. La organización que tú adquiriste tiene un know-how que está distribuida entre todas las personas que forman esa organización. Y entonces allí es importante decidir cuáles son, digamos, tus estrategias de retención. ¿Por qué? Porque en los procesos de integración siempre hay un pánico inicial. Aquí me acaban de comprar y los más aptos tienden a irse lo más rápido posible, ¿no? Entonces allí es importante tener acercamientos incluso one-on-one para poderle decir, mira,
esta es la visión que yo tengo de la organización resultante y aquí es que yo te quiero tener conmigo, digamos, en la conquista de los nuevos retos. Y el otro elemento que para mí es fundamental y que quisiera que Geraldine lo conversara un poco es todo el tema de los retos asociados con la integración tecnológica. La integración tecnológica finalmente es lo que hace que los dos bancos se conviertan en uno. Entonces, Gerald, coméntanos un poquito. Sí, claro. Bueno, como decía Marina, el objetivo en la integración de dos instituciones es convertirse o crear una institución nueva, una institución futura. Y cada una de ellas, esos procesos vienen soportados por aplicaciones o por, digamos, toda una plataforma tecnológica que habilita esa ejecución. Entonces, en el proceso de integración, el principal norte es conseguir cuál va a ser esa plataforma tecnológica o esas aplicaciones que van a soportar la institución futura que estamos decidiendo. Entonces, diseñar rápido cómo va a quedar, pero también cómo va a ser soportada desde el punto de vista tecnológico es una clave que nosotros traemos siempre a los clientes cuando hablamos de integración tecnológica. Decidir temprano dónde van a vivir los clientes, dónde van a vivir las transacciones financieras que se hacen, eso es súper importante. Nosotros vemos muchos clientes que dan mucho foco a integrarse desde el punto de vista del modelo de negocio, definir cuál va a ser el modelo de negocio final, definir cómo van a operar, los procesos, los cambios, y se olvidan un poco de cómo debe estar soportado tecnológicamente. Entendamos que las instituciones financieras procesan volúmenes altos de transacciones, es decir, que vamos a tener varios sistemas, complejiza mucho la operación y además genera riesgos operativos. Entonces, pensar siempre cómo debemos integrar tecnológicamente y crear esa plataforma única lo más pronto posible es lo que va a permitir habilitar el resto de la integración operativa, de negocio, de organizacional incluso, en las instituciones. Entonces, eso es la integración tecnológica. Nosotros la llamamos la ruta crítica de lo que es el proceso de integración, porque no solamente involucra migrar los clientes o migrar las transacciones tecnológicas, sino que también tienes que pensar cuál va a ser el canal, cómo va a lucir el canal final, qué servicios tú das por qué canal y cómo los habilitas para conseguir lo mejor de los dos mundos, como comentaba Marina. O sea, queremos crear una institución que aporte el mayor valor posible a los clientes. Entonces, pensar en esos requerimientos tecnológicos, qué va a significar, estimarlos tempranos, te va a determinar cuál es la ruta crítica que tienes que llevar para hacer la integración tecnológica. Y en ese camino, la experiencia lo que nos dice es que realmente en ese tiempo que determina la integración tecnológica, la migración, lo que nosotros llamamos el día D, tú logras ir encajando e ir integrando el resto de la organización, ¿ves? Entonces, conseguir esa ruta es vital para cerrar lo que es la integración. Y ampliando un poco sobre ese tema, ¿cuáles serían las claves principales para lograr una integración a tiempo y en presupuesto, que al final son las preocupaciones principales del líder de la fusión? Definitivamente, fíjate, yo diría que lo primero es entender que la integración se llama tecnológica, pero no necesariamente es de tecnología nada más, ¿sí? Hay que tener involucrados actores del negocio, actores de operaciones, actores de las áreas contables que entienden el funcionamiento, que entienden cuáles son las implicaciones y que además se apoyan en los elementos técnicos para decir, bueno, ¿cómo es que lo vamos a hacer? Ahí hay que tomar decisiones de cómo nos vamos a mediar los clientes, qué va a pasar con las transacciones, cómo las voy a mirar, qué reportería voy a generar. Entonces, todas esas decisiones, mientras más tempranas las tomemos con equipos que tengan una visión que no es tecnológica, pues mucho más fácil y más fluido va a ser ese proceso. Luego yo diría que, y apoyándonos un poco en todo lo que estamos hablando de incorporar los desarrollos ágiles, pues usar un enfoque totalmente ágil. Estos equipos multidisciplinarios deben estar juntos, deben trabajar con esquemas de trabajo ágiles, porque además aquí hay piezas no solamente de las instituciones per se, aquí también tienes terceros involucrados. Entonces, mientras más cercanos estén esos equipos y tengan, digamos, un enfoque de trabajo ágil, pues mucho más beneficioso va a ser para el proyecto. Lo otro, pensar en el cliente, en esas decisiones, a pesar de que estamos viendo desde el punto de vista tecnológico, entender cómo vamos a poder minimizar los impactos al cliente, que al final del día, cuando ocurre el día D y salimos y nos convertimos en una sola institución,
La gran pregunta es cuán impactados están los clientes, y es lo que te preguntan los reguladores, es lo que los clientes luego en la calle dicen: oye, esto fue transparente, la verdad es que yo no sentí que hubo un problema, que no hubo un cambio. Entonces, pensar en cómo el cliente de alguna manera va a estar impactado por estas decisiones tecnológicas que tomemos, yo diría que también es vital. Y Marina mencionaba, y yo creo que es súper importante, también invertir los recursos necesarios. Entender que sí, probablemente hay que invertir, hay que apoyarse en proveedores, hay que dedicar capacidad, en algunos momentos suspender otras iniciativas que puedan estar ocurriendo en la organización para darle la prioridad y los recursos a que la integración tecnológica ocurra lo más pronto posible. Porque eso es lo que va a permitir que maximices la obtención de sinergias que tú te planteaste con el deal originalmente. Y la captura de valor, que Exacto. al final es lo que tratas de preservar. Exactamente. Y Marina, ¿cuál podría ser un mensaje final que le podemos dar a una entidad que está en un proceso de fusión para crecer? Fíjate, yo diría que en general, si el banco no ha considerado las fusiones y las adquisiciones como mecanismo de crecimiento, que en su próximo proceso de planificación estratégica o en su próximo proceso de revisión de la estrategia lo considere. Es un mecanismo que te permite crecer 4, 5, 6 puntos de market share, cosa que en condiciones normales, en condiciones de crecimiento orgánico, te tomaría años lograr. Entonces, es verdad que es un proceso, digamos, disruptivo, pero es un proceso que bien conducido te genera mucho valor. Y el otro elemento que yo le recomendaría a los clientes es que busquen ayuda. Hay un conjunto de lecciones aprendidas, hay un conjunto de herramientas, hay un conjunto de metodologías que están probadas, que nosotros hemos venido usando durante los últimos, en mi caso, que quizás soy la que tiene más años, en los últimos 25 años, y que de alguna manera es un conocimiento, digamos, que ya está refinado y que nos permite anticiparnos a la mayoría de las cosas que pueden ocurrir. Entonces, usualmente los bancos se fusionan 1 o 2 veces en toda su vida, o 3 veces cuando mucho en toda su vida. Entonces puede ocurrir que en un momento dado muy poca experiencia de ese equipo gerencial haya en relación a las fusiones. Entonces busquen ayuda y nosotros podemos, pues en talleres, en conversaciones o en esquemas de colaboración estructurados, pues irles ayudando y poderles anticipar cuáles son los riesgos que tienen que cuidar y cuáles son los temas que tienen que trabajar en el tiempo que va a durar todo ese proceso de integración. Muchísimas gracias a ambas por contarnos un poco cuál es el panorama actual de fusiones y cuáles son las principales recomendaciones para las entidades. Gracias a ti, Priscila. La verdad es que yo creo que es importante que tengamos este tipo de conversaciones y además que nuestros clientes puedan ver que nosotros tenemos herramientas y tenemos la capacidad de apoyarlos, acompañarlos en el proceso desde el inicio para lograr que esto sea un proyecto exitoso, que además para nosotros es de los más emocionantes cuando llegan a su culminación. Perfecto, y muchísimas gracias a todos por sintonizar una edición más de EY Talks.